Muy buenas a todos, yo soy Juan P. y este es el episodio número 11 de La Tercera Palmada, el podcast de wrestling para fans hecho por un fan. Y en el día de hoy hablaremos de lo que fue el show de AEW Dynamite y haremos la previa de AEW Dynasty. La empresa de Tony Khan entraba en una semana absolutamente clave para la compañía. All Elite Wrestling llegaba a este episodio en una dinámica bastante positiva, siendo justos. Durante las últimas semanas hemos visto un producto ordenado, con historias bien estructuradas, y sobre todo una sensación de dirección que en otros momentos había faltado. No todo ha sido perfecto, ni mucho menos, pero sí lo suficiente sólido como para generar interés de cara a lo que venía ahora. Y lo que viene ahora no era un show cualquiera, era el último gran paso antes de AEW Dynasty, y eso cambia completamente el enfoque del programa, porque en este punto del calendario ya no se trata simplemente de ofrecer buenos combates o segmentos entretenidos. Aquí la clave está en otra cosa: terminar de construir las rivalidades, dar ese último impulso emocional a las historias y sobre todo vender el evento del domingo. Y es que este tipo de shows son fundamentales. Son los que marcan la diferencia entre un pay-per-view que está bien y uno que realmente genera ganas de verlo. Porque aquí es donde se crean los últimos momentos importantes, los careos finales, las promos que elevan una rivalidad, o por el contrario, donde se pueden dejar sensaciones frías si no se ejecuta bien. Además, AEW tenía varios frentes abiertos que necesitaban atención, historias que venían bien encaminadas, sí, pero que requerían ese cierre definitivo para llegar con fuerza a Dynasty. Por eso este Dynamite tenía una responsabilidad bastante clara: no solo mantener el nivel de semanas anteriores, sino dar un paso más, convertir lo bueno en algo importante. Así que con todo esto sobre la mesa, con un show que prometía bastante sobre el papel, y con la presión de cerrar el camino hacia uno de sus pay-per-views, la pregunta es inevitable: ¿consiguió AEW estar a la altura en este último Dynamite antes de Dynasty? Lo analizaremos en esta primera parte del podcast. El show de Dynamite abría con la aparición de Chris Jericho en el centro del ring, y siendo sinceros, ya desde el inicio se notaba que no era una promo cualquiera. Jericho salió con un tono mucho más directo de lo habitual, menos artificio, menos personaje excesivo y más discurso real, y eso a estas alturas de su carrera es justo lo que necesita. Durante la promo, Jericho habla de All Elite Wrestling como su casa, pero no se queda en la típica frase vacía, sino que lo acompaña con una idea que para mí es lo más importante de todo el segmento. Deja claro que ya no está aquí para ponerse por encima de todo, está para ayudar, para elevar al talento y para hacer crecer el producto. Y esto es clave, porque sí, algo que ha lastrado a Jericho en los últimos tiempos ha sido precisamente lo contrario: historias que se alargaban demasiado, feudos que no beneficiaban a nadie y combates que estaban muy por debajo del nivel esperado. Y aquí hace algo que no es tan habitual en el wrestling: lo reconoce, habla abiertamente de que ha tenido momentos malos, de que no todo lo que ha hecho recientemente ha funcionado, y eso, lejos de debilitarle, le da credibilidad, porque conecta con lo que el público ya piensa. Este es el tipo de Jericho que se interesa, más consciente, más útil para el producto y mejor posicionado dentro del rol que debería tener. Pero claro, no iba a quedarse solo, porque en mitad de la promo aparece Ricochet, y aquí cambia completamente el tono del segmento. Ricochet entra en su papel heel interrumpiendo a Jericho cuando el público estaba totalmente metido con él, y sin hacer una promo espectacular cumple bastante con lo que tenía que hacer. Corta el momento, genera rechazo y se posiciona como el antagonista. Además hay un detalle importante, y es que el público claramente está del lado de Jericho, y eso no es menor, porque demuestra que de momento está funcionando. Pero lo más llamativo del segmento llega después, porque Jericho recupera algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo: la lista, ese recurso clásico de una de sus etapas más icónicas, que aquí vuelve de manera bastante inesperada y para mí funciona, porque no es solo nostalgia, es un símbolo, es Jericho volviendo a entender quién es y qué funciona. Apunta a Ricochet y con eso deja completamente definido el siguiente paso: combate entre ambos para AEW Dynasty, un enfrentamiento que de momento está bien planteado. No es la rivalidad más grande del show, pero sí tiene algo importante, sentido. Y viendo de dónde venía Jericho en los últimos meses, eso ya es un avance enorme. Ahora la clave estará en cómo lo desarrollan y sobre todo si el combate termina de confirmar esta nueva dirección.
Y ahora nos vamos a backstage y aquí empezamos a meternos en una de las historias que poco a poco puede convertirse en algo muy serio dentro del Elite Wrestling, aunque ya lo es. Aparece la familia de Don Callis al completo, un segmento que en apariencia se empieza hablando de otras cosas, pero que realmente sirve para avanzar algo mucho más importante. Callis abre hablando de Andrade, el ídolo, y su combate contra Darby Allin en AEW Dynasty, asegurando que lo va a ganar con facilidad. Pero siendo sinceros, eso es casi lo de menos, porque el foco real del segmento cambia rápidamente, y es cuando entra en juego la lesión de Kyle Fletcher. Esto obliga a modificar los planes. El combate que iba a enfrentar a los Young Bucks contra Protocada cambia completamente, porque ahora serán Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada quienes hagan equipo. Y claro, esto pues no es tan sencillo como parece. Takeshita no está de acuerdo, y esto es algo clave, porque aquí empiezan a construir un poco más a fondo algo que se estaba desarrollando, pero no del todo. Tensión real entre ambos, Callis intenta manipular la situación, le apela a la relación con Fletcher, a la lealtad, y Takeshita, aunque no está convencido, termina aceptando, pero no sin condiciones. Y aquí está el punto importante del segmento. Takeshita pide una oportunidad por el campeonato de Okada. Por fin, después de tanto tiempo, después de tantas interacciones, miradas y pequeñas semillas, ya se pone encima de la mesa de forma directa. Callis acepta, pero como siempre, primero el negocio les obliga a coexistir, a trabajar juntos, a ser un equipo, y remata con esta comparación. Son Michael Jordan y Scottie Pippen, un clásico. Pero lo mejor viene justo después, porque Kazuchika Okada, siendo completamente fiel a su personaje, dice que él es Jordan y que Takeshita es Pippen. Un pequeño detalle, pero que define perfectamente la dinámica, el ego, la superioridad y una jerarquía que no está nada clara para ambos. Y aquí es donde viene lo interesante de verdad, porque esta historia lleva muchísimo tiempo cocinándose, demasiado incluso, y ahora por fin parece que van a apretar el gatillo. Tienen todos los ingredientes, dos talentos de élite, una historia interna dentro de la propia facción, un objetivo claro, el campeonato. Pero ya no vale conseguir alargando eso. Este es el momento, el punto exacto donde tienen que dar el paso definitivo, porque un Konosuke Takeshita derrotando a Kazuchika Okada sería el movimiento correcto. Ahora la pelota está en el tejado de IW y veremos si de verdad se atreven a hacerlo. El siguiente punto del show nos llevaba directamente a la acción en el ring, con un combate que, aunque no era el más llamativo sobre el papel, tenía bastante importancia de fondo. Tommaso Ciampa se enfrentaba a Máscara Dorada, con algo muy claro en juego, ser el primer clasificado al Gauntlet Casino de Dynasty. Un combate clave que dentro de una situación que, siendo sinceros, es bastante desafortunada, porque todo esto viene de la lesión de Kyle Fletcher, y aquí hay que pararse un momento, porque Fletcher no era un campeón más, estaba en un momento espectacular, con una gran progresión, y con sensaciones de que podía ir mucho más allá del campeonato TNT. De hecho, no es ninguna locura decir que estaba en camino a cosas mucho más grandes, incluso a la órbita del campeonato mundial. Por eso esta vacante deja un hueco importante, tanto a nivel título como a nivel de proyección dentro del roster. Entrando ya en el combate, lo que vimos fue justo lo que cabía esperar. Un combate sólido, cumplidor, sin grandes excesos, pero bien ejecutado. Máscara Dorada aportando ese estilo dinámico, más ágil, y Tommaso Ciampa con ese enfoque más físico, más directo. Una combinación que funciona, pero el resultado era bastante previsible. Victoria para Ciampa. Y aquí hay algo interesante que comentar. Ciampa llegó a All Elite Wrestling con una idea muy clara: luchar, rendir y dejar huella. Y aunque evidentemente no tiene que demostrarle nada a nadie, porque todos sabemos perfectamente de quién es y lo que es capaz, sí que se le ve especialmente cómodo, motivado, metido en lo que está haciendo, y eso se nota en el ring. Dentro de la división Midcard es un activo muy importante, un perfil que puede elevar rivalidades, dar buenos combates y sobre todo aportar credibilidad a cualquier historia en la que esté. Y viendo el panorama actual, no sería para nada descabellado pensar en él como el próximo campeón TNT. Ya tuvo ese campeonato y le duró poco. Quizás esta sea la oportunidad de darle un reinado más sólido, más trabajado y más acorde a su nivel. Ahora habrá que ver cómo se completa ese gauntlet, quiénes entran y sobre todo quién termina saliendo como campeón. Pero desde luego Tommaso Ciampa ya ha dado el primer paso. Ahora pasamos al backstage, donde tuvimos un segmento que, sin ser especialmente largo, dejó varias cosas importantes de encima de la mesa. Aparece David Finlay hablando, mientras en paralelo sus compañeros de Docs están haciendo lo suyo.
y lo suyo no es precisamente hablar. Ataque directo a Orange Cassidy y Roderick Strong. Un segmento muy clásico en estructura, pero efectivo en intención, porque mientras Finlay pone la voz, el resto del grupo pone la violencia, y eso es justo lo que necesita una facción como esta. Además, no se quedan ahí, también lanzan un mensaje directo a Místico y Kevin Knight. Objetivo claro, los campeonatos de tríos. Y aquí es donde entra el análisis, porque este tipo de segmentos sirven para una cosa muy concreta, posicionar. Y The Dogs están intentando posicionarse como una amenaza real dentro de la división. Ahora bien, la idea está bien, pero necesitan algo más, necesitan victorias importantes, necesitan consistencia y necesitan sentirse relevantes semana a semana. El combate que tendrán en Collision será clave en este sentido. Aunque no hablemos de ello de forma directa en el podcast, es un combate que hay que tener vigilado, porque puede marcar si esta facción realmente despega o se queda en una más del montón. Y luego está el elefante en la habitación, Jay White, porque si hay una pieza que podría elevar esto a otro nivel, es él. Encajaría perfectamente, daría identidad, daría liderazgo real y sobre todo daría ese salto de calidad que ahora mismo le falta. Pero la realidad es que ahora mismo está fuera del radar y no sabemos dónde está. Mientras esto siga así, yo creo que The Dogs seguirá siendo una buena idea, pero incompleta. Así que veremos si AEW decide dar ese paso o si se queda simplemente en una facción más intentando abrirse camino. Y ahora toca hablar del problema recurrente de All Elite Wrestling, la división femenina, y es que semana tras semana da exactamente la misma sensación. Poco tiempo, poco desarrollo y sobre todo muy poca importancia real dentro del show. En este caso tuvimos una entrevista a la campeona mundial, Tecla, un segmento sencillo, demasiado sencillo. Tecla habla de su retadora, Jamie Hayter, y lanza el mensaje típico, mientras ella esté, Jamie no será campeona, y añade ese papel de superioridad. Si Jamie lo fue es porque ella no estaba, un mensaje que sobre el papel está bien, define a la campeona como dominante, marca territorio y deja clara la rivalidad, pero el problema no es lo que dice, es todo lo que falta, porque el segmento se queda ahí. No aparece Jamie Hayter, no hay confrontación, no hay tensión real, no hay historia. Y ese es el gran problema de esta división. No es cuestión de talento, porque lo hay, y mucho. Es una cuestión de cómo se presenta todo. Pasa demasiado rápido, es demasiado superficial, sin tiempo para que el espectador conecte. Y al final esto se convierte en lo de siempre. Un segmento que cumple pero que no deja nada. Y a estas alturas, en la semana previa a un pay-per-view, se queda muy muy corto. La división parece que sigue exactamente en el mismo punto que siempre. Volvemos al ring y aquí entramos en una de las rivalidades que poco a poco están cogiendo bastante cuerpo dentro de AEW Dynamite. Aparecen Cobb y Christian Cage y el enfoque de la promo es bastante claro. Desde el principio hablar de FTR y sobre todo de la envidia. Ese concepto de que FTR no soporta lo que son ellos, no soporta su legado ni su posición y que toda esa envidia les va a explotar en la cara. Una promo que en estructura no es nada revolucionaria, pero que funciona por los nombres que tienes en el ring. Y aquí hay que pararse en algo que llevo varias semanas señalando. Y es totalmente cierto. Christian Cage está a un nivel espectacular. Probablemente el mejor en este tipo de segmentos ahora mismo, de los cuatro involucrados. Y lo mejor de todo es cómo mantiene su personaje. Porque aunque esté haciendo equipo con Coke, no deja de ser ese personaje, el padre cabronazo, el tipo incómodo, el que suelta la puya constante. Y eso es oro, porque añade matices al equipo. No es una unión plana, es una alianza con personalidad propia. Pero esto no se iba a quedar solo en palabras. Aparecen FTR y aquí entra en juego lo que pasó la semana anterior, porque esta vez no están solos. Vienen RPG Vice y esto cambia la dinámica. Pasamos al caos, ataque directo, superan el número a Cope y Christian y acaban imponiéndose. Pero lo importante no es solo el ataque, es cómo termina destrozando la muñeca de Christian Cage. Un detalle clave, porque no es violencia gratuita, es construcción, es añadir otro nivel a la rivalidad, es darle una consecuencia real y sobre todo es subir el nivel de cara a AEW Dynasty, porque ahora ya no es solo un combate entre equipos históricos, hay daño, hay venganza y hay una historia personal, y eso siempre suma. Volvemos a backstage y tenemos uno de esos segmentos que no necesitan demasiado ruido, pero que funcionan por lo que transmiten. Aparece Darby Allin y lo primero que hace es algo que no siempre vemos en ese tipo de promos, mostrar dudas, dudas reales,
sobre si puede ser la cara de la empresa, sobre si está preparado para ser el campeón mundial. Y esto es importante porque humaniza al personaje, lo baja a tierra y hace que conectes mucho más con él. No es el típico discurso de voy a ganar porque soy el mejor. Es alguien que no lo tiene claro, pero que necesita convencerse. Y ahí está la clave de toda la promo, porque el propio Darby Allin se responde a sí mismo, se obliga a creer, pasa de la duda a la convicción y lo deja claro, va a ser campeón, no porque sea el más fuerte, no porque sea el más dominante, sino porque lo necesita. Y ese matiz le da un valor distinto, porque no es ambición, es necesidad. Además deja claro el camino inmediato, primero derrotar a Andrade en Dynasty y después ir directamente a por el campeonato mundial, sin importar quién salga como campeón. Un mensaje directo, claro, sin rodeos, y que sirve para posicionarlo como uno de los nombres a seguir. Puede que no sea el favorito, que no sea el más obvio, pero con este tipo de promos se mete en la conversación y ahora la clave será ver si AEW apuesta por él de una vez o si se queda una vez más a las puertas. Y para cerrar AEW Dynamite había que hacerlo a lo grande, y AEW lo hizo, porque el segmento final fue un gran segmento. Aparece Kenny Omega en una promo bastante larga, y lo que hace es conectar con el público desde la emoción, de la historia, de todo lo que representa, y eso funciona. Pero no se queda ahí, porque rápidamente cambia el tono y se mete de lleno en la rivalidad con MJF. Y aquí es donde la promo sube de nivel. Empieza a responder a todo lo que MJF le ha dicho en las últimas semanas, a los ataques, a lo personal, y lo hace con una gran intensidad. No es una promo buena, me refiero a que no es una promo que solo se quede en buena, sino que es una promo que se siente importante, porque Kenny no está hablando como un luchador más, está hablando como una leyenda, y deja claro algo, va a volver a ser la mejor versión de sí mismo, justo cuando más importa. Pero esto no podía quedarse sin respuesta. Aparece MJF y con él cambia todo, porque directamente entra a vender el combate desde su narrativa, Dios contra el diablo, una construcción muy suya, muy exagerada, pero que funciona perfectamente dentro de su personaje. Y es que MJF está en ese punto en el que cada vez que aparece suma, no baja el nivel, no falla, y aquí vuelve a demostrarlo. El segmento va creciendo, la tensión sube, y finalmente el cierre deja una imagen muy clara. Kenny Omega se queda por encima, le quita el anillo a MJF, le marca territorio y le deja un mensaje directo. Va a derrotarlo en AEW Dynasty. Y con esto no necesitas nada más, porque este es exactamente el tipo de segmento que tienes que cerrar un show previo a un pay-per-view. Intensidad, historia y una sensación clara de que el combate es importante. Si alguien tenía dudas, aquí están despejadas. Dynasty ya está completamente vendido. En líneas generales, All Elite Wrestling cumple, y cumple bien. Este AEW Dynamite ha sido un go-home show sólido de cara a Dynasty. No ha sido un show perfecto, pero tampoco lo necesitaba, porque aquí el objetivo era muy claro, cerrar historias, dar ese último empujón y dejar todo preparado para el domingo. Y en eso, AEW ha estado bastante acertado. Hemos tenido avances importantes en varias rivalidades, segmentos que han elevado combates y sobre todo un cierre que te deja con ganas reales de ver el pay-per-view, que al final es lo más importante en un show de este tipo. Si es verdad que no hemos entrado al máximo detalle en cada cosa, pero tiene todo el sentido en el mundo, porque lo que viene ahora es precisamente lo importante, el evento, la culminación de todo esto. Así que con todo ya vendido, con las historias en su punto y con el hype donde tiene que estar, es el momento de dar el siguiente paso. Vamos con la previa de AEW Dynasty. Este domingo 12 de abril de 2026, All Elite Wrestling vuelve a la carga con uno de sus eventos especiales, sus pagos por ver. AEW Dynasty llega desde Vancouver, Canadá, en horario estadounidense el 12 y en la madrugada del 13 de abril para Europa. Un show que tiene una misión muy clara, cerrar todo lo que se ha construido en las últimas semanas y dejar momentos que realmente se queden, porque si algo ha hecho bien AEW en este camino es llegar con prácticamente todo vendido. En cuanto a la cartelera, tenemos un combate en la Zero Hour, 8 combates en la Main Card, y aquí viene lo de siempre. All Elite Wrestling sigue apostando por carteleras muy cargadas,
Es cierto que en esta ocasión han reducido un poco el número, pero sigue siendo una cantidad bastante alta para un pay-per-view. Ahora bien, también hay que decirlo, por nombres, por talento y por lo que hay en juego, todo apunta a que puede ser un evento muy serio. Así que vamos a ir desgranando combate a combate porque hay bastante que analizar. Para abrir boca en AEW Dynasty tenemos un combate en la Zero Hour, un combate femenino entre Alex Windsor y Marina Safir, un enfrentamiento que no está ahí por casualidad, porque viene directamente de los problemas entre United Empire y los Dead Riders. Y aquí el objetivo es bastante claro, seguir construyendo esta rivalidad, calentar al público y meter ritmo desde el inicio del show. Pero más allá de eso, hay un punto clave en este combate, Alex Windsor, porque es un talento que tiene muchísimo que ofrecer y que AEW debería empezar a posicionar seriamente. Este tipo de combates son precisamente para eso, dar visibilidad, dar minutos y empezar a construir algo a futuro. Por eso la lógica invita a pensar que la victoria debería ser para ella, no solo por el momento, sino por lo que puede venir después, porque perfectamente podría colocarse junto a Jamie Hayter en la órbita de los campeonatos en parejas, así que combate sencillo en apariencia, pero con más importancia de la que parece. Entramos ya en la main card de AEW Dynasty y seguiré el orden que yo creo que será en el show. Y es que bajo mi punto de vista no hay mejor forma de abrir el show que con esto, porque estamos hablando del Casino Gauntlet por el TNT Championship. Y es que este combate tiene absolutamente todo lo que necesitas para arrancar un pay-per-view. Ritmo, caos, posibles sorpresas. Pero antes de entrar en el combate como tal, hay que hablar del contexto, porque este título queda vacante por la lesión de Kyle Fletcher, y no es una lesión cualquiera, es la caída de uno de los talentos que mejor momento estaba viviendo en la empresa, un luchador que no solo estaba funcionando como campeón TNT, sino que apuntaba directamente al campeonato mundial. Es un golpe duro para All Elite Wrestling, muy duro, y precisamente por eso este combate cobra mucho más importancia, porque no solo se trata de coronar un nuevo campeón, se trata de redefinir una división. Así que ahora sí, vamos con la estipulación. El Casino Gauntlet es para mí una de las mejores ideas que tiene AEW. ¿Por qué? Pues porque rompe con la lógica tradicional. Aquí no importa resistir más que nadie, no importa eliminar rivales uno a uno. Aquí cualquiera puede ganar en cualquier momento. En cuanto suena la campana todo está en juego, y eso cambia completamente la psicología del combate, porque cada entrada puede cambiarlo todo, cada movimiento puede ser el final, cada despiste te cuesta el campeonato, y además no hay un límite de participantes. Eso significa una cosa, estímulos constantes. El combate nunca se enfría, nunca baja de revoluciones, siempre está pasando algo. Y si a eso le sumas la mezcla que tiene AEW, tienes una combinación peligrosísima, porque esta empresa tiene talento de sobra para convertir esto en un combate caótico, pero perfectamente estructurado. De momento, lo único confirmado es que Tommaso Ciampa será el primer participante, y esto ya te dice mucho, porque salir primero en este tipo de combate te da una ventaja, no al revés como en otros formatos. Aquí tienes más tiempo, más oportunidades y más opciones de cazar el momento perfecto. Y Ciampa es exactamente el tipo de luchador que sabe jugar con eso, inteligente, oportunista y con experiencia de sobra. Puede ganar perfectamente y tendría todo el sentido del mundo. Le das credibilidad inmediata al título, refuerzas la división Midcard y colocas a un campeón sólido desde el minuto uno. Porque aquí viene lo interesante. Este combate es impredecible por naturaleza y eso hace que sea prácticamente imposible dar un favorito claro, porque tienes múltiples escenarios posibles, un nombre consolidado que eleve el título, o un talento en ascenso que dé el salto definitivo, o incluso una sorpresa que cambie el panorama por completo. Y eso es exactamente lo que hace especial a este combate. No sabes quién va a ganar, pero sí sabes una cosa. El que salga campeón va a tener una responsabilidad enorme, porque le toca llenar el vacío que deja Kyle Fletcher, y eso no es nada fácil. Seguimos avanzando con la cartelera de AEW Dynasty y nos encontramos con un combate que, siendo honestos, no llega especialmente fuerte en cuanto a construcción, porque nace prácticamente de una sola cosa, el regreso de Chris Jericho, y ese momento en AEW Dynamite en el que saca la lista y apunta directamente a Ricochet, y ya está. No es una historia larga, no hay semanas de desarrollo, no hay una narrativa profunda detrás, pero eso no significa que no tenga lectura, porque aquí hay algo interesante a nivel empresa. Tony Khan sabe perfectamente lo que tiene con Ricochet,
un talento que dentro del ring es un espectáculo, un luchador que te puede cumplir en cualquier parte de la cartelera, un comodín, y aunque haya polémicas, aunque haya ruido alrededor, no es un perfil que puedas permitirte perder. Por eso, este combate también funciona como una especie de prueba, una oportunidad de redimirse, de reconectar, de demostrar que puede volver a ser relevante. Ahora bien, pasamos al combate como tal. Aquí hay una clave clarísima, el ritmo, porque el nivel del combate va a depender directamente de cómo se gestione eso. Ricochet es un luchador explosivo, dinámico, que necesita espacio para brillar, mientras que Chris Jericho a estas alturas de su carrera tiene que saber elegir muy bien cuándo apretar y cuándo no. Por eso, lo ideal aquí es que Jericho se deje guiar en ciertos momentos, que entienda el tipo de combate que tiene delante y que construyan algo equilibrado. Si hacen eso, puede salir un combate más que cumplidor, incluso tirando a bastante bueno. Si no, puede quedarse en algo plano. Y en cuanto al resultado, aquí sí parece bastante claro. La victoria debería ser para Chris Jericho, no por ego ni por protagonismo, sino por lógica. Estamos hablando de un regreso reciente, de una nueva dirección para su personaje, de una etapa en la que está intentando reconectar con el público, y perder aquí no tendría ningún sentido. Ahora bien, aquí viene lo importante, ganar no es suficiente, porque si Jericho gana tiene que hacerlo haciendo crecer a Ricochet, y eso es lo difícil, porque puedes salir victorioso y aún así dejar mejor al rival, con el ritmo, con los momentos, con la forma de vender el combate. Ahí es donde se mide realmente este tipo de enfrentamientos. Así que en resumen, combate sin gran historia, pero con bastante juego a nivel de sensaciones, y sobre todo una oportunidad perfecta para ver si esta nueva versión de Jericho va en serio. Seguimos avanzando en AEW Dynasty y entramos en uno de esos combates que solo por los nombres ya te garantizan espectáculo, porque tienes a los Young Bucks frente a dos auténticas bestias como Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, pero como siempre aquí lo interesante no es solo el combate, es todo lo que hay detrás, porque este enfrentamiento no era el plan original, era un John Bucks contra Protokada, pero otra vez la lesión de Fletcher obliga a rehacer el escenario, y eso cambia bastante las cosas. También muchos pensábamos que los Bucks iban a meterse directamente en la órbita de FTR, Christian Cage y Cope, pero AEW ha decidido ir por otro camino, y sinceramente no es mala decisión, porque ese triple enfrentamiento puede guardarse y hacerlo más grande en adelante. Ahora bien, aquí está el verdadero núcleo de este combate, la relación entre Takeshita y Okada. Esto no es un equipo, es una alianza obligada, una colaboración con fecha de caducidad, porque ya sabemos lo que viene después, ese combate por el campeonato internacional. Aún no tiene fecha oficial, pero todo apunta a AEW Double or Nothing. Y aquí es donde entra en juego el factor psicológico. Don Callis lo vende como algo amistoso, pero la realidad es otra. Y esto va a ser una guerra, y este combate por parejas es el primer aviso, porque aquí van a empezar las miradas, los choques, los egos, los errores provocados. No necesitas que se ataquen directamente desde el minuto uno, pero sí que haya tensión constante, que en cualquier momento todo pueda saltar por los aires. En cuanto al combate como tal, no hace falta venderlo demasiado, porque tienes la velocidad y química de los Bucks, la precisión y presencia de Okada, y la intensidad brutal de Takeshita, en una combinación que si encaja te da un combatazo. Y además con un ritmo muy marcado, caos controlado, secuencias rápidas, mucho intercambio y momentos clave de tensión entre compañeros. Ahora vamos con el resultado. Aquí la lógica pesa más que el espectáculo, y todo apunta a victoria de los Young Bucks, porque es la mejor forma de avanzar ambas historias. Proteges el enfrentamiento entre Okada y Takeshita, generas fricción entre ellos y mantienes fuertes a los Bucks de cara a la división. Es un win-win de manual. Además, deja el camino perfecto para lo que viene después. Los Bucks mirando hacia los títulos por parejas y Okada y Takeshita finalmente chocando de frente. Y ahí es donde está el verdadero oro, el verdadero acierto. Porque si hacen lo que tienen que hacer, este combate no será el final de nada, sino que será el principio de algo mucho más grande. Ahora entramos en terreno delicado, en la división femenina. Lo hacemos con el combate por el campeonato mundial entre Tekla y Jamie Hayter. Y un combate que, siendo claros, no llega con una gran historia detrás. No hay una rivalidad profunda, no hay semanas de desarrollo real, no hay un conflicto potente que lo sostenga. Y esto es algo que pasa constantemente en All Elite Wrestling con su división femenina. Falta tiempo, falta construcción, falta continuidad.
Pero también hay que decir una cosa. All Elite Wrestling tiene una virtud muy clara en este tipo de situaciones. Saben usar muy bien a ciertas luchadoras como retadoras de transición. Y aquí es donde entra Jamie Hater, porque no es una retadora cualquiera, es una ex campeona, es creíble, tiene presencia, y sabes que en el ring va a cumplir. Y eso, aunque no haya historia, te sostiene el combate. Ahora bien, vamos a lo importante, el combate en sí, porque aquí hay motivos para confiar. Por un lado tienes a Tecla, con ese estilo tan particular, agresivo, incómodo, diferente, esa sensación de constante de peligro. Y por otro lado tienes a Jamie Hater, que es intensidad pura, golpes duros, ritmo alto y una gran ejecución. La combinación es que encaja muy bien y puedes tener un combate físico, directo, con bastante impacto. No necesitas una gran historia si lo que haces dentro del ring funciona. Y aquí debería funcionar. Ahora vamos con la parte clave. El resultado todo apunta a victoria de Tecla, y tiene todo el sentido del mundo, porque su reinado aún está en fase de construcción, necesita defensas sólidas, rivales creíbles y continuidad, y Jamie Hater encaja perfectamente en ese rol. Lo importante viene después, porque no va solo de este combate, va del futuro. Todo apunta a un nombre, Mercedes Moné, que ya ha soltado los otros campeonatos y que esperemos que esté camino directo hacia el título mundial. Y ahí es donde está la verdadera historia para mí. Tecla consolidándose como campeona para chocar con una superestrella. Ese tiene que ser el plan. Así que este combate simplemente tiene que ser el puente. Un combate de transición, sí, pero necesario para llegar a un punto más alto. Continuamos con el show y llegamos a uno de esos combates que sobre el papel no tiene una gran construcción detrás, porque siendo claros este enfrentamiento entre Andrade y Darby Allin nace un poco de la nada, de ataques y de ciertas cosas, pero nada mega super construido. Pero es una forma de meter a dos nombres importantes dentro del pay-per-view. Igualmente esto no significa que no tenga valor. De hecho, tiene bastante más lectura de lo que parece. Por un lado tienes a Andrade el ídolo, Andrade, mejor dicho, que ya se te queda la costumbre. Un luchador que llega en un momento muy sólido, con buenos combates, presencia fuerte, y un personaje que está creciendo mucho, y está en ese punto en el que necesita otra victoria grande, una victoria que lo coloque aún más arriba. Y enfrente tienes a Darby Allin, que está en una historia completamente distinta, mucho más interna, mucho más emocional, esa lucha constante consigo mismo, ese intento de convencerse de que puede ser campeón mundial. Y aquí es donde viene el debate, y me duele porque soy mega fan de Darby, pero siendo honestos, el momento de Darby ya pasó. En el wrestling los momentos son efímeros, y si no lo aprovechas cuando toca, recuperarlo no siempre es fácil. Eso no significa que no pueda llegar, pero ya el momento de ser campeón mundial no es tan claro como lo era antes. Ahora bien, vamos al combate, porque aquí hay una cosa segura, y es que esto va a ser un combatazo. ¿Por qué? Porque tienen dos estilos que pueden encajar perfectamente. Andrade con su control, técnica y timing, y Darby con su locura, su velocidad y su capacidad de sacrificio. Cuando mezclas eso tienes intensidad, tienes impacto, tienes momentos que se sienten, porque Darby no compite, Darby se destruye, y eso siempre eleva cualquier combate. Ahora vamos con el resultado, porque para mí hay dos lecturas muy claras. La lógica competitiva, que la victoria debería ser para Andrade, porque es quien más necesita ese impulso, pero la lógica narrativa del Elite Wrestling apunta a que ganará Darby Allin, para seguir construyendo ese camino hacia el campeonato mundial. Eso abre otra incógnita importante. ¿Qué pasa después? ¿Va directo al título o le queda una última prueba antes de ello? Porque este es el punto clave en su historia. Si este es el empujón definitivo o solo otro paso más en el camino. Así que combate, que aunque no tenga gran historia previa, puede ser uno de los más importantes del show, porque lo que pasa aquí puede marcar el siguiente aspirante al campeonato mundial. Seguimos subiendo el nivel en AEW Dynasty y entramos ya en territorio serio, porque este combate no es un solo combate más. Es una de las historias más trabajadas del show, y es que estoy hablando de Will Ospreay contra Jon Moxley. Y aquí sí que hay contexto, aquí sí que hay historia, aquí sí que hay peso, porque todo esto viene de lejos, de ese momento en el que los Death Riders prácticamente destrozan a Osprey, provocando esa lesión grave en el cuello. Y desde entonces esto no va de títulos, va de venganza, va de demostrar que puede volver, y va de enfrentarse cara a cara con el hombre que lidera todo esto, Jon Moxley. Además hay una matiz muy importante,
porque Moxley no es un heel como el grupo, es más bien bastante face. Tiene esa actitud y momentos, pero también ha mostrado respeto e incluso contención. Esa idea de perdonarle la vida a Osprey cuando el grupo le quiere reventar, le da una capa más a la historia. No es blanco-negro, no es, es una rivalidad con matices, y eso siempre suma. A todo esto se le añade otra capa más grande aún, United Empires contra los Dead Riders, una guerra que claramente va a seguir creciendo y que huele muchísimo a Forbidden Door. Este combate no es el final, es un capítulo importante dentro de algo más grande. Ahora bien, vamos al combate, porque aquí hay una duda clara. ¿Cómo estará realmente Will Ospreay? Hemos visto que ha vuelto bien, que ha rendido a buen nivel, pero esto es otra cosa. Esto es John Moxley, un combate físico, duro, intenso, un combate donde no hay concesiones, y ahí es donde se va a medir de verdad si Osprey está al 100%. Y es que esto puede ser uno de los combates de la noche, porque tienes la agresividad, la resistencia de Moxley, la explosividad, la técnica y el ritmo de Osprey. Y es un choque de estilos brutal. Ahora vamos con el resultado. Aquí la decisión es interesante, porque podrías perfectamente darle la victoria a Osprey como culminación de la venganza, pero narrativamente tiene más sentido que gane John Moxley. ¿Por qué? Porque el destino de Will Ospreay está en otro sitio, más arriba, más grande. Y es ese camino hacia Wembley y ese camino hacia el campeonato mundial. Y ahí es donde debería coronarse, no aquí con el campeonato continental. Además, una derrota aquí no le perjudica si está bien construida. Incluso le puede beneficiar, porque refuerza su historia, no está completamente listo, aún tiene obstáculos, tiene que superar cosas. Y eso hace que cuando llegue el momento sea mucho más grande. Así, en resumen, es un combate con historia, con intensidad y con implicaciones a futuro más claras. Y sobre todo, un paso más en el camino de Osprey hacia algo más grande. Nos acercamos al final de AEW Dynasty y entramos en el que muy probablemente será el pre-main event de la noche. Un combate que sí tiene algo que otros no. Historia, y además una historia con un componente muy claro, lo personal. Porque aquí no estamos hablando solo de títulos, estamos hablando de lo que hicieron FTR, ese ataque a Beth Phoenix, la esposa de Cope. Eso cambia completamente el tono, y esto deja de ser una rivalidad deportiva y pasa a ser algo emocional, algo que el público puede sentir fácilmente, y eso es clave, porque cuando consigues que la gente se meta, el combate sube solo. Además hay otro factor muy interesante aquí, la dinámica entre Cope y Christian Cage, porque sí, son equipo, pero Christian sigue siendo Christian, este personaje de figura paterna completamente pasada de rosca, ese tipo que puede ser tu aliado y al mismo tiempo el más incómodo del grupo. Sinceramente ahora mismo está a un nivel altísimo, incluso por encima de Cope en muchos aspectos. Personaje, presencia, y eso le da una capa extra al combate, porque nunca sabes exactamente por dónde puede salir. Luego está el tema de los Bucks, que parecían destinados a entrar en esta ecuación, pero no ha ocurrido, lo que permite guardar esa bala para algo más grande en el futuro, incluso ese posible TLC. Ahora vamos al combate como tal. Aquí hay varios elementos que lo hacen funcionar muy bien. Psicología clara, el público implicado y personajes muy definidos. Y estilos que encajan perfectamente, porque tienes la precisión y química de FTR contra la experiencia narrativa de Copy Christian. No necesitas hacer locuras, solo necesitas contar bien la historia. Y si lo hacen puede ser uno de los combates más completos de la noche. Ahora vamos con el resultado. Es complicado, porque ambos lados tienen argumentos para ganar. Pero si miras el medio o largo plazo, tiene mucho sentido que gane FTR. ¿Por qué? Porque refuerza su faceta de heel, alargas la historia y haces que la victoria de Cope y Christian en el futuro sea más grande. Porque sí, ese momento va a llegar, pero no debería ser ahora. Todavía queda camino, todavía queda desarrollo, todavía hay historia que contar. Así que lo lógico sería esa victoria de FTR y que esto no termine aquí, que escale, porque esta rivalidad tiene pinta de ir a más, mucho más. Llegamos al final de AEW Dynasty y llegamos al main event. MJF contra Kenny Omega, el diablo contra Dios. Y es que solo con eso ya te han vendido el combate. Es una masterclass de marketing perfecta. Porque no solo es un eslogan, es una idea, es un concepto, es algo que suena fuerte y que te genera interés. Además, encaja perfectamente con ambos. MJF, el ego, la manipulación, el caos, el diablo. Y por otro a Kenny Omega, la excelencia, la épica, la grandeza dentro del ring. Casi una figura divina en el wrestling y eso hace que el combate se venda solo.
Ahora bien, hay algo curioso, es que pese a todo este combate tiene esa sensación de transición, y aunque suene raro no es algo negativo, porque es una buena transición, también es necesaria. La historia ha estado bien construida, Kenny Omega defendiéndose perfectamente al micrófono, MJF haciendo lo mejor que sabe hacer, construir rivalidades, y eso ha sido suficiente para darle peso. Ahora vamos al combate, porque aquí para mí no hay dudas. Debería ser una maravilla, porque tienes a dos talentos que están entre los mejores del mundo en lo suyo. Kenny Omega es uno de los mejores luchadores sin ring de la historia contra MJF, que durante mucho tiempo ha cargado con ese mito de solo hace promos, pero que en realidad es un luchador completísimo, con psicología, con timing y con capacidad de aparecer en los grandes momentos. Y este es un gran momento. Aquí no solo tienen que dar un gran combate, tienen que cerrar el show, y eso implica ritmo, drama, momentos memorables y un final que deje huella. Ahora vamos con el resultado. Aquí para mí es bastante claro. La victoria tiene que ser para NGF y tiene todo el sentido del mundo porque su reinado está funcionando increíble. Necesita continuidad, seguir creciendo y enfrentarse a todos esos grandes nombres, porque esa es la clave de un buen campeón, la lista de retadores. Y MJF ahora mismo tiene una lista potente detrás. En cuanto a Kenny Omega, su papel aquí también es clave, porque no necesita ganar. Tiene otras funciones que hacer, dar combatazos, elevar rivalidades y ayudar a que todo lo que toque suba al nivel. Así que en resumen, es un main event que lo tiene todo. Concepto, talento, historia suficiente y una ejecución que debería estar a la altura. El cierre perfecto para un pay-per-view que apunta muy alto. La realidad es que este AEW Dynasty tiene absolutamente toda la pinta de volver a ser un grandísimo pay-per-view del Elite Wrestling. Y es curioso porque si no lo analizas en frío, estamos ante un evento de transición. No es el gran clímax de una era, no es el show donde explotan todas las historias, pero aún así la sensación general es muy positiva. ¿Por qué? Porque AEW ha conseguido algo muy importante aquí, es que un pay-per-view de transición se sienta relevante, y eso no es fácil. La cartelera está muy bien construida, combates con potencial altísimo dentro del ring, historias que aunque algunas sean simples cumplen su función, y varios puentes que sirven de camino hacia el futuro, porque este evento no solo vive del presente, vive de lo que construye, y es ahí donde gana mucho valor. Tiene varias líneas abiertas que van a ser reforzadas de aquí, Will Ospreay, MJF, Okada, Takeshita, la división por parejas. Veremos si crece la división femenina. Lo que quiere decir que este pay-per-view no es un final, es un punto de inflexión. Un evento que sirve para recolocar piezas, impulsar historias y preparar el terreno para lo que viene después. Además, hay algo que IW suele garantizar en sus pay-per-views, el nivel dentro del ring. Y con los nombres que hay en esta cartelera, es muy difícil que el evento no sea disfrutable. Otra cosa será si todas las historias terminan de convencer, si se vuelve a quedar corta la división femenina, o si ciertos combates tienen el peso que tienen que tener, pero aun con esas dudas la base es muy sólida, y eso hace que el evento parta con ventaja. Así que en resumen, un pay-per-view que sin ser el más importante del año, tiene todo para ser un gran espectáculo, y sobre todo un evento clave para seguir construyendo el futuro de la empresa. Y esto fue AEW Dynamite y la previa de Dynasty, y el 11º episodio de La Tercera Palmada, el podcast para fans hecho por un fan. Nos vemos en la próxima.